Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Ernesto Abundes Vadillo, soy el actual editor en jefe de CIMEF y me tocó impartirles este que es el TEPA 5, donde vamos a hablar de varias cosas. Lo más importante, creo yo, va a ser cómo redactar materiales y métodos, los resultados y la discusión de su artículo. Creo que ya me salí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con materiales y métodos. Bueno, para empezar, ¿cuál es la definición e importancia de esta sección? Bueno, pues tiene el propósito de permitir a los lectores verificar o evaluar la fiabilidad o confiabilidad del trabajo. Esto es muy importante. Muchos autores incluso describen a este apartado como el núcleo del artículo. ¿Y cómo hace esto? Bueno, esto lo hace permitiendo a quien sea replicar el estudio. Entonces, el proveer información directa, o sea, sin rodeos, adecuada y detallada, le otorga confiabilidad al estudio. Básicamente, esta sección le va a dar la validez al estudio. Entonces, es el qué y el cómo. Es decir, ustedes tienen que expresar eso en esta sección. ¿Qué hicieron y cómo lo hicieron? Entonces, pues recordando que el pilar o la piedra angular del método científico que aprendimos desde la secundaria, o es más, desde la primaria, pues es la reproducibilidad. Entonces, en teoría, si el experimento es replicado bajo las mismas condiciones que ustedes describen en esta sección, pues el resultado debería ser el mismo. Es por eso que es tan importante porque le da la validez. Pues entonces, básicamente, la sección de materiales y métodos, pues debe de dar los suficientes detalles, o ustedes deben de dar los suficientes detalles para permitir al lector evaluar el experimento y, de ser necesario, replicarlo. Tal vez ustedes piensen, bueno, pues qué tan probable es que repliquen mi experimento. Pues pasa, sobre todo cuando son artículos eh, que generan un impacto en conocimiento, pues se van a replicar y se van a replicar y se van a replicar. Entonces, esta sección le da validez. También es importante a la hora de escribir y mandar su manuscrito a revistas, porque aproximadamente el 30% de los manuscritos enviados pues a una revista son regresados por esta sección. Para los revisores pares, esta sección es muy importante y la revisan con mucho escrutinio. Entonces, dependiendo del journal o de la revista, va a variar el título o cómo ponen esta sección. Algunas revistas solo ponen métodos, algunas revistas ponen materiales y métodos, algunas revistas ponen pacientes y el método, otras revistas ponen sitio y método, en fin, va a depender de la revista, pero básicamente es eso. Entonces, pues, ¿qué son los materiales y los métodos? Básicamente, los materiales es con qué se trabajó, bueno, ahí faltó el acento, con qué se trabajó o qué fue examinado. Pues aquí entran todos los objetos, ¿no? Los humanos, los animales, tejidos, tratamientos, drogas, sustancias, instrumentos, todo lo que es literalmente material. Es decir, los sujetos de estudio y los instrumentos que utilizaron. En cambio, los métodos, pues es cómo se manipularon estos materiales, cómo se manipularon los sujetos u objetos de estudio, y esto para responder la pregunta de investigación. Es decir, cómo se hicieron los cálculos, las mediciones, cómo se analizaron los datos, el protocolo en sí, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué debe de incluir? Eh, pues para empezar, la mayoría inicia describiendo el diseño de estudio, el tipo de artículo, prospectivo, retrospectivo, longitudinal, transversal, aleatorizado, no aleatorizado, ciego, doble ciego, controlados, en fin. Todo eso se debe de especificar sin caer en la redundancia. Eso es muy importante muchas veces por ganar palabras o por sonar más científicos, dicen dos veces lo mismo, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta no caer en la redundancia.
Ahora, para los sujetos de estudio, pues para empezar, si son humanos o no. Si no son humanos, pues nombrar especies, cepas, si se utilizan bacterias, microorganismos, pues especificar su origen, este, pues dónde se almacenan, si se almacena a cierta temperatura. Pues si son humanos, pues bueno, no necesariamente son humanos, ¿verdad? Pero el sexo, la raza, género, edad. Eh, para esta parte se pueden utilizar gráficos de flujo, especialmente si la selección de la muestra de los participantes fue complicada. Por ejemplo, aquí, ¿no? Eh, todo esto es básicamente para describir cómo se utilizaron los materiales. Entonces aquí podemos ver sujetos mayores de 55 años en tratamiento por hipertensión arterial, ¿no? Y bueno, eh, ahora lo siguiente sería el sitio de estudio. Se deben de dar datos para que el lector pues, se dé una idea del contexto o el ambiente en el que se trabaja. Esto también es parte de los materiales. Y esto del sitio de estudio, ustedes lo deben describir para que el lector se sienta o pueda sentir como el ambiente en el que se desarrolló. Recuerden que todo esto es para poder validarlo, para darle validez a su estudio. Entonces, tiene que estar bien descrito, pero debe ser claro y conciso. No deben de caer en redundancia, insisto. El periodo de estudio, pues cuándo inició y cuándo finalizó, esto es muy importante y también es parte de los materiales. Ahora, los métodos. Eh, como ya les mencioné, pues aquí es básicamente cómo se van a, cómo se van a manipular los sujetos u objetos, es decir, los materiales que ya mencionamos previamente en los sujetos de estudio, en el sitio de estudio y en el periodo, ¿no? Entonces, los métodos, pues básicamente van a ser el intento por descubrir o responder esa pregunta de investigación. Eh, Se puede pretender descubrir un efecto entre objetos y ustedes pueden ver estos objetos como variables, ¿no? Pueden ser dependientes o independientes. Entonces, en los métodos, pues, si se hicieron intervenciones quirúrgicas, si se aplicaron medicamentos, los procedimientos de las mediciones y especificaciones. Por ejemplo, si se utilizó índice de masa corporal, pues no nada más deben de decir que se utilizó el índice de masa corporal, sino que deben de decir qué valores tomaron en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si van a tomar un índice de masa corporal normal, pues deben de especificar de cuánto, ¿no? De 18 a 24 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues básicamente aquí se describe el protocolo y cómo se hicieron las mediciones y cálculos. Entonces, les recuerdo, esta parte de los métodos es cómo se manipuló a los sujetos, que son los materiales. Pues lo siguiente serían las evaluaciones estadísticas, que comúnmente se describen en el último párrafo, y aquí pues incluye el método estadístico y la justificación. Por ejemplo, si se utilizó la chi cuadrada, pues ¿por qué no? Para las variables categóricas y cómo se expresan los datos estadísticos, ¿no? Si se expresan en números, en porcentajes. Si van a utilizar P, pues también deben de describir bajo qué valores es significativa la P, ¿no? Y muy importante también, pues, es describir e indicar qué programa se utilizó para estas evaluaciones estadísticas. Algo también muy importante que se puede poner al final de métodos de esta sección o al principio es la aprobación del comité de ética. Es muy, muy importante, incluso si están haciendo un ensayo clínico, deben de poner hasta el número hasta el número de aprobación del comité de ética. Ahora, en recomendaciones, eh, pues el mensaje debe ser claro y comprensible, como ya les había mencionado. Se debe de evitar oraciones que embellezcan el mensaje, pero que no aporten nada, ¿no? Entonces, que sean irrelevantes, pues evítenlas, sean claros y concisos. Las abreviaciones pues, deben de estar estandarizadas internacionalmente. Y de no ser así, pues si se utilizan abreviaciones no estandarizadas, se debe poner el nombre completo de la abreviación y luego la abreviación entre paréntesis. Y ya después, pues pueden utilizar la abreviación indiscriminadamente, ¿no? Porque ya la mencionaron previamente. El orden de los materiales y los métodos, pues se debe seguir en los resultados. O sea, deben de llevar un hilo. Como se describen los materiales y los métodos, que es como de manera cronológica, se debe de exponer en los resultados. Y pues también se utilizan ciertos tiempos verbales, específicamente el pasado
y algunos hablan también de la voz pasiva, ¿no? De, por ejemplo, se realizó, se estudió. También es importante decir que muchos investigadores comienzan escribiendo esta sección. Para muchos investigadores es lo más sencillo comenzar por los materiales y los métodos. Ahora, hablando de resultados, pues es importante saber que este apartado va de la mano con los materiales y los métodos, como ya les mencioné, pues lleva un hilo, ¿no? Y básicamente representa lo que se descubrió y lo que se descubrió del qué y el cómo, que fue los materiales y los métodos. Entonces, aquí se representan los hallazgos, pero hasta ahí. O sea, es muy común que cuando ustedes están escribiendo su sección de resultados, ya ahí quieran discutir, ¿no? Ya quieran sacar conclusiones, ya quieran dar recomendaciones. Y no, no, no. Aquí en la sección de resultados solo se describen los hallazgos. Solo se ponen los números, solo se ponen los porcentajes y hasta ahí. Ya que eso de discutir, comentar, recomendar, concluir, pues se realiza hasta la siguiente sección, que es la discusión. Entonces, si se agrega algún comentario, pues debe de ser para facilitar la lectura de los resultados. Este, ¿Qué más debemos saber? Pues que debe estar escrito en pasado, igual que los materiales y los métodos, pues sencillo, lógico, claro, conciso. Debe de seguir, como ya les mencioné, como el hilo de los materiales y los métodos, que lleva un orden cronológico. Entonces, todos los análisis y descripciones que se plantearon en la sección anterior, pues tienen que corresponder con los datos de los resultados, ¿no? Ahora, es muy importante saber que en el protocolo ustedes puede que tengan un gran número de análisis y de resultados. Sin embargo, no todos van a ser relevantes. Y sobre todo por cuestiones de que las revistas pues aceptan determinado número de palabras, esto es importante que al final pongan lo relevante, ¿no? Y pues, ¿a qué me refiero con relevante? O más bien hay que tener cuidado con qué es lo que consideramos relevante, ¿no? Relevante no es necesariamente resultados positivos. Los resultados negativos también son muy relevantes y de hecho están subrepresentados, ¿no? De la mayoría de los artículos que salen, como el más del 80% se presentan resultados positivos, ¿no? Pero también es importante saber que hay resultados negativos que son importantes. Entonces, también es importante presentarlos, ¿no? Sin embargo, sí es importante pues saber discernir entre los que realmente valen la pena y los que no. Y los que no, pues se desechan o se dejan en el protocolo para pues cumplir con nuestro límite de palabras, ¿no? Entonces, pues los datos de los resultados se dan en medidas cuantitativas o cualitativas y depende del tipo de artículo, pues normalmente se pueden expresar de diferentes maneras, como medidas de tendencia central, como la media, desviaciones estándar, pueden ser porcentajes. Al final nosotros decidimos cómo lo vamos a representar desde los materiales y los métodos. Y bueno, por ejemplo, no sé, en estudios de pruebas diagnóstica, pues podemos incluir sensibilidad y especificidad. Eh, si hay comparaciones, pues se menciona el valor P, ¿no? Y los intervalos de confianza. Entonces, ¿con qué quiero que se queden de esto? De los resultados, pues que los resultados son nada más para describir los hallazgos de manera sencilla y lógica. Aquí no se realizan cuestiones, no se pregunta nada, no se discute nada, no se justifica nada, ¿no? Entonces, simplemente aquí se deja que el lector saque sus preliminares, por así decirlo. Entonces, ese es su propósito al escribir los resultados. Y ustedes al leer los resultados también pueden, un artículo bien escrito, pues no va a sacar conclusiones por él mismo en los resultados y les va a permitir a ustedes que saquen sus preliminares antes, ¿no? Entonces, eso mismo quieren lograr con sus lectores. Ahora, hablando, pues, de elementos gráficos, de figuras, tablas y gráficos, en la sección de resultados son especialmente útiles, ya que muchas veces los resultados presentan una cantidad de datos muy, muy grandes. Entonces, es donde más se hace uso de estos recursos. Lo podemos utilizar en otras secciones, sí, por ejemplo, en materiales y métodos, pues ya les mencioné que se pueden utilizar diagramas de flujo. Sin embargo, en estas secciones donde más se utilizan, ya que pues es la manera más práctica, didáctica y pedagógica de vaciar los datos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se utilizan? Pues básicamente se lee el resumen de los datos, es decir, en la sección de resultados, ahí va a haber como
este párrafo que está aquí, ¿no? Donde se lee, espérame, que me está estorbando esta barra, donde se lee que las fracturas morfométricas vertebrales ocurrieron en 0.58, bla, 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 y los dirige a la tabla 2, ¿no? Y en la tabla 2 ya está vaciada todo el set de datos. Entonces, esto es importante. Dentro de las tablas, pues se van a utilizar sets de datos grandes, como ya les mencioné, y estas pues deben de ser mencionadas en el texto con números arábigos, tabla 1, tabla 2, tabla 3, y en la tabla, ya que los dirige la tabla, pues debe de tener su título explicativo, ¿no? O sea, si ustedes vieran la pura tabla sería suficiente para que ustedes pudieran más o menos interpretar los datos, ¿no? Por ejemplo, tabla 2, fracture efficacy endpoints después de 18 meses de tratamiento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar hablando sobre elementos gráficos, es, sin duda alguna la parte gramática y lingüística pues es clave, ¿no? Si ustedes no redactan bien su artículo, pues no lo van a entender los lectores. Sin embargo, los elementos gráficos juegan un papel muy, muy importante. Entonces, tanto para la parte gramática, lingüística, de redacción, como para la parte de gráficos, vamos a aplicar esta regla, ¿no? Que es la regla de las 3C, que es claro, conciso y completo. Esta es muy, muy importante. Entonces, esta regla aplíquenla en su vida. Esta regla está hecha para ser aplicada en la vida. Claro, conciso y completo. Cualquier mensaje que ustedes quieran transmitir en el artículo así debe de ser. Claro, conciso y completo. Entonces, sin embargo, pues tenemos otras cuestiones, ¿no? Que podemos evaluar para una buena ilustración, que es básicamente un etiquetado apropiado, una diferenciación clara entre grupos, una fuente apropiada, es decir, las letras deben de ser pues de un tamaño específico, de un color específico, no se deben de utilizar diferentes fuentes dentro de la misma ilustración, etcétera. Debe de presentar información mínima, pero concisa, o sea, debe de ser concisa y completa. Es decir, no debe de tener demasiada información porque entonces ya pierde su función como ilustración o gráfico. Y pues debe de utilizar el color de manera efectiva, o sea, tanto en cuestión de fondo, es decir, no utilizar fondos que se pierdan las figuras, ¿no? Por ejemplo. Y mantener pues los colores homogéneos a lo largo de de todo el paper, ¿no? Es decir, no utilicen diferentes colores en sus gráficos a lo largo de todo el paper porque pues no se ve bien. Entonces, este de aquí es un ejemplo. Tenemos dos gráficos, ¿no? Que pretenden básicamente lo mismo, que es ilustrar los niveles de RNA mensajero para una proteína de ratones, ¿no? Entonces, del lado derecho, pues tenemos la figura buena y del lado izquierdo la figura mala, ¿no? Del lado malo, pues vemos que los datos son presentados en un formato pues poco claro, pues está distorsionado, incompleto. El eje de la Y ni siquiera está etiquetado en el lado izquierdo, si se fijan en el lado derecho sí. Las letras están demasiado grandes, o sea, no son proporcionales de male and female, y además utiliza diferente fuente, ¿no? De los números y las letras. Los grupos no son fácilmente diferenciables por el tono de los conos, ¿no? O sea, realmente los conos parecen del mismo color. Entonces, ¿cómo van a diferenciar ahí los diferentes grupos? Entonces, esto es importante a la hora de que ustedes estén haciendo sus ilustraciones, recuerden esto, ¿no? De realmente, si yo quiero que sea, o sea, las ilustraciones al fin me van a servir para hacer más fácil la vida de mis lectores. Es como los niños chiquitos, ¿qué van a preferir leer? Pues demasiado texto o los gráficos. Pues aquí también, ¿no? Mucha gente se va directamente a los gráficos para ahorrar tiempo. Entonces, si ustedes presentan un buen gráfico, van a poder resumir mucha información dentro de él. También en el lado malo, pues no hay cómo identificar el tamaño de la muestra, varianza o comparaciones estadísticas, ¿no? Y luego la figura que utilizó, pues no es la más adecuada. El uso de 3 dimensiones, pues es distractora, ¿no? En realidad. En cambio, el lado derecho, pues es un panel que ilustra los mismos datos, pero de una manera más concisa, completa y clara, que es lo que les digo, las reglas de las 3 Cs, ¿no? Aquí sí hay manera
pues de identificar comparaciones estadísticas, si hay manera de identificar los grupos, si se fijan hombre y mujer, pues se identifican muy fácil con los colores, tanto el eje de las Y como de las X está etiquetado. Entonces, pues este sería el ejemplo de una buena ilustración. Y bueno, en el caso de las tablas, ¿cuál es la mejor manera de resumir los datos? Tablas, ¿no? Sobre todo en sets grandes, como ya les había dicho. Entonces, hablando aquí sobre todo de abreviaciones, y no nada más en las tablas, en todas las ilustraciones y figuras en general, pues el uso de abreviaciones es correcto, pero siempre se deben de mencionar al pie de la tabla. Sobre todo si no es una abreviación pues estandarizada internacionalmente, ¿no? Si yo nada más pongo ego, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Examen general de orina, pero también puede significar, pues, no sé, eh, no sé, muchas cosas, ¿no? Ahora, pues nos vamos a pasar a la discusión. Entonces, básicamente quiero que quede claro que los gráficos o las ilustraciones son elementos muy útiles. Sin embargo, hay que utilizarlos a conciencia. Son elementos que les debemos de meter creatividad y no nada más los debemos de poner porque sí, sino que debemos desde el principio encontrarles un propósito, ¿no? Ahora, sobre la discusión, pues esta representa qué significan los resultados del estudio, básicamente. Entonces, ya vimos los materiales y los métodos y los resultados, ¿no? Entonces, en los resultados, como ya les mencioné, no se dice nada más que lo que se encontró, lo que se halló, los hallazgos. Sin embargo, en la discusión, pues aquí es donde se pueden explayar, ¿no? Este es el momento de los comentarios. Y de hecho, en la densidad de palabras, tanto la discusión como la introducción son las más densas, ¿no? Resultados y métodos y materiales son las menos densas en cuestión de palabras, y discusión es donde se le dedica pues casi que un tercio del número de palabras, ¿no? Entonces, pues aquí es donde lo que ustedes encontraron, pues debe de ser contrastado con los estudios previos. Y pues aquí es donde se resaltan las novedades o las particularidades del estudio. Eh, Básicamente podemos decir que la discusión es el fin lógico de los dos apartados anteriores, ¿no? Que no dejan de ser importantes. Al final, los materiales y los métodos, como ya les dije, pues otorgan la validez del artículo. Sin embargo, cuando citen su artículo, en otros artículos, ¿de dónde van a citar? Pues precisamente de aquí, de la discusión, de lo que ustedes discutan, es lo que van a agarrar otros autores para sus bibliografías, ¿no? Por ejemplo, perdón, para sus introducciones, por ejemplo. Entonces, pues es muy, muy importante también, ¿no? Su misión al final, pues, es contestar a partir de los resultados a la pregunta planteada en el objetivo del estudio. Entonces, pues, no puede haber una discusión válida si el autor fracasa al escribir tanto los resultados como los materiales y los métodos. Ahora, a diferencia de los resultados y los materiales y los métodos que son como más lógicos, ordenados, que tienen una estructura un poquito más rígida, pues la discusión no, la discusión les permite tener un estilo más libre, ¿no? Entonces, aquí básicamente ustedes van a argumentar de manera lógica. Eh, y bueno, aquí también, como ya les mencioné, pues van a agarrar otras bibliografías para argumentar y comparar con lo que ustedes encontraron. Entonces, por todo esto, no es extraño que habitualmente sea el apartado del artículo que más defectos presenta y que muchas veces para el autor es la parte más difícil de escribir. Entonces, podemos plantear un esquema básico de 4 secciones, ¿no? Que sería el de la figura de aquí. Entonces, básicamente, lo primero sería una enumeración sintética de los hallazgos fundamentales del estudio en un párrafo breve que sería el del inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí en la figura que les presento, dice, nuestros resultados indican que la difusión varía con la edad dependiendo del hemisferio y el valor utilizado, pero no relacionado con el sexo. Mientras que con la edad, la difusión, bla, 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 ¿no? Entonces aquí ustedes de alguna manera enlistan los hallazgos. Ese sería el primer párrafo, ¿no? Del esquema de 4 secciones. La segunda sección sería una discusión crítica ajustada exclusivamente a los resultados del estudio y se comparan con publicaciones previas, ¿no? Entonces, pues debe comenzar recordando al lector
el planteamiento inicial del estudio. Entonces, el autor pues debe guardar respecto a las publicaciones que no coincidan con él y no, pues, tirar nada más así, ¿no? En esto dicen esto, pero yo considero que no, porque esto, o sea, no, el autor debe de respetar los trabajos previos, ¿no? Sin embargo, sí, aquí es donde se discute y por qué esto y por qué no esto, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? En la sustancia blanca, aunque algunos estudios no han mostrado cambios en la difusión con la edad, la mayor parte ha descrito una disminución general de la anisotropia y un aumento global del CDA durante el envejecimiento normal. Entonces, aquí vemos que hay muchas citas. También esto es importante. El 50% de las citas que van a utilizar ustedes en su artículo va a estar concentrado aquí, en la discusión. El otro 50% va a estar concentrado en la introducción. Entonces, aquí mismo ustedes lo ven, en la sustancia blanca, aunque algunos estudios no han mostrado cambios, entonces se referencia, ¿no?, a otros estudios. Ahora, la siguiente sección dentro del esquema de 4 secciones sería la enumeración de fortalezas y limitaciones, otorgándoles la misma importancia. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la selección de la muestra es una de las fortalezas principales de nuestro estudio. Sin embargo, su tamaño es también una limitación que debe mencionarse al tratar un estudio de normalidad. ¿Ok? Entonces, primero enlistan sus resultados. Después lo discuten como tal, ¿no? Una discusión crítica. Después enumeran las fortalezas y las limitaciones para finalmente hacer pues una síntesis final, ¿no? Que tiene que resaltar la importancia y la relevancia, pues, de los resultados, ¿no? Y aquí, pues, ustedes no se enaltezcan. O sea, simplemente pongan los resultados o la discusión tal y como es, ¿no? O sea, no lo sobrevaloren, pues. A partir de estos resultados, pues el autor debe sugerir qué se debería investigar después. Y ya, con nuestros resultados hemos mostrado una mayor estabilidad de los valores del CDA medidos con un valor B alto durante el envejecimiento y así el análisis de la EA utilizando valores, bla, 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 ¿no? Entonces, estudios del CDA en el sujetos normales, como el que presentamos, parecen necesarios para servir de base para valoraciones comparativas posteriores. Entonces, aquí básicamente van a hablar también de qué es lo que pueden estudiar los estudios que vengan después, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo que deberían de recordar es que deben de reflexionar detenidamente sus resultados, contrastarlos con estudios previos relevantes y luego tomarse el tiempo, pues, de escribir la discusión, ¿no? Siguiendo la estructura. Y pues aquí también deben de recordar que no deben de como que sobrevalorar, ¿no? Porque eso también le resta puntos a la discusión. Simplemente discutan bien conforme a los resultados que tienen. Y pues eso sería todo, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Antes de iniciar con las dudas, su primera palabra clave es gráfica. Ahora sí pueden colocar todas sus dudas ya sea por el chat, por chat de WhatsApp o pueden prender su micrófono y nosotros se las podemos hacer llegar a Ernesto. Damos unos segundos para que puedan escribirlas. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son las cosas más importantes, o sea, entre paréntesis número 1, que deben incluir los materiales y métodos? Pues como ya les mencioné, lo más importante, pues son todos los puntos que les dije, ¿no? O sea, al final los materiales y los métodos va a variar entre diseños de estudio, pero Se apagó tu micro, Ernesto. perdón, aquí estoy hablando como menso. Básicamente es, perdón, los sujetos de estudio y los métodos, ¿no? O sea, a quién estudiaron y cómo los estudiaron, ¿no? ¿Qué y cómo? Eso es. O sea, recuerden que los materiales y los métodos, ustedes deben de dejar como la fórmula para replicarlo.
como si esperaran que alguien en algún futuro lejano encontrara como, ¿cómo decirlo? Como esta receta. Entonces, es eso, los materiales y los métodos son la receta para que otra persona pueda hacer el mismo pastel que ustedes hicieron, ¿no? En su estudio. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, lo deben de plasmar para que alguien más pueda replicar su estudio. Porque si no lo hacen, entonces pierde validez su estudio. Como ya les mencioné, los revisores, probablemente es más, no nada más los revisores. Ustedes cuando leen un artículo, lo primero que deben de ir a ver son los materiales y los métodos. Porque si esos están mal, ya todo el artículo va a estar mal. Entonces es básicamente la receta. Así véanlo, la receta que les va a permitir replicarlo, ¿no? ¿Y qué debe tener la receta? Pues los ingredientes, ¿no? Los ingredientes y la preparación. Entonces, es eso, los ingredientes que son sus materiales y la preparación que son sus métodos. Entonces, véanlo con esa analogía. No sé si quedó claro. Muy claro, muchas gracias, Ernesto. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos haciendo concisos y suficientemente correctos para saber que nuestros materiales y métodos estén correctos? Bueno, Pues no entendí muy bien la pregunta, y pero básicamente, mm, cuando escriban, para empezar, no tiene por qué ser una sección extremadamente larga, ¿no? Como ya les mencioné, ustedes es la receta, pero la tienen que escribir corta y, o sea, concisa y clara. Entonces, si van a describir a sus sujetos de estudio, pues no es necesario que hagan como que todo un párrafo describiéndolos, ¿no? O sea, simplemente, por ejemplo, pongan, este, no sé, del sexo femenino, de tal edad, con tales características, ¿no? Por ejemplo, mujeres, pues menopáusicas, con cierto nivel de osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, para los sujetos de estudio. Y para los métodos, pues, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué utilizaron? ¿No? No sé. Recuerden que los métodos al final es cómo intervinieron a sus sujetos. Entonces, si utilizaron, ¿cómo se llama esto? Densitometría para ver pues la densidad ósea de sus sujetos, pues entonces describir qué utilizaron, cómo lo utilizaron, qué valores tomaron. Por ejemplo, si van a decir, si van a utilizar los de valores de densidad ósea, en qué momento ya lo consideran osteoporosis, en qué momento consideran nada más una densidad ósea normal, en qué momento consideran osteoporosis grave o cosas así, ¿no? Pero no se extiendan demasiado. No sé si eso era la pregunta básicamente, pero también ustedes se pueden dar cuenta cuando lo leen. O sea, si lo leen y ustedes mismos le dan y le dan y le dan vueltas, entonces quiere decir que no está bien redactado. Y si no está bien redactado o si no está bien plasmado, entonces pues bórrenlo todo y vuélvanlo a hacer, porque como ya les dije, es el núcleo del artículo. gracias, Ernesto. Aquí tengo otras dos preguntas. Dice, cuando escogemos nuestros métodos, o sea, nuestro instrumento, ¿hay uno que nos puedas recomendar o cuál crees que es más válido para una investigación científica? Pues de los métodos siempre traten de elegir cuestiones validadas, ¿no? O sea, de que ya hayan artículos que lo hayan validado previamente y que ustedes no tengan que pues validar, ¿no? Sus intervenciones, porque entonces le va a restar validez a su estudio. Muy bien. Y por último, dice, ¿cuál crees que es el número? Espérame. ¿Cuál crees que es el número suficiente para tener un método o un instrumento que sea válido, o sea, que sea más significativo? No entiendo la pregunta, no sé si podría replantearla. Creo que pregunta que si cuántas más o menos a cuántas personas tendríamos que aplicar nuestro instrumento para que sea como que válido Ah, en ok. un artículo científico. Creo que esa es la No, pregunta. bueno, en ese caso, pues ahí ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, lo del tamaño de la muestra, ¿no? Y ya son cuestiones que no toqué en esta plática,
pues no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, si ustedes, o sea, si están hablando de la muestra, hay fórmulas que les van a permitir calcular cuántos sujetos van a ser necesarios para que su estudio sea válido, ¿no? Que en algún momento, si es necesario, puedo dar esa plática sin ningún problema, describiendo cada parte de 15 la para las fórmula. 7. Muchas gracias, Ernesto. Creo que ya no hay más preguntas. Si alguien más tiene una pregunta, puede levantar su mano. Recuerden que es el momento que les pueden preguntar a ellos para que hagan lo que es su proyecto de investigación. Por si sale otra pregunta, para tomar la foto de evidencia y de recuerdo, por favor, personas que pueden encender sus cámaras. Ernesto, si me puedes dejar de compartir poquito para la foto, por favor. Sí. Damos unos segundos para que nos enciendan sus camaritas. Queremos ver sus caritas bellas. Unos segunditos. Bueno, van a hacer varias fotitos para que me congelen un poquito la sonrisa. Va la primera, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso, espérenme un poquito más. La segunda. Listo. La tercera. Y la cuarta. Listo. Muchísimas gracias por encender sus cámaras. Parece que ya no hay más preguntas. Así que muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos hoy. Esperamos si en otra ocasión nos puedes acompañar, así como cuando enseñen sus proyectos finales, a ver si realmente pusieron atención y lo hicieron bien. Recuerden que mañana tenemos la última actividad de la Semana del Investigador. No sé si quieras agregar algo, Abdiel. Si andas por aquí, que ya vi tu carita. Lo que pasa es que estoy en otras 2 RBs al mismo tiempo, pero pues gracias por asistir y pues que vayan preparando sus preguntas de citometría de flujo para el jueves. Bueno, para mañana. Muchas gracias, Abdiel. Entonces, damos por terminada esta sesión número 5. Recuerden que ahorita es cuando pueden hacer preguntas y cuando estén haciendo sus proyectos de investigación y tienen alguna pregunta, se pueden acercar a nosotros. Antes de enviar su postevaluación, su segunda palabra clave es tabla. Y de nuevo, muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos. Esperamos vernos pronto. Que tengas muy bonita noche. Muchas gracias por la invitación. Y también por la investigación. Muchas gracias a ti, Ernesto. Muchachos, se les va a enviar su post evaluación por el chat de Zoom y las personas que vayan tomando su post evaluación ya se pueden ir retirando.